Hola chicos, ahora vamos a entrar a ver nuestro primer método de lo que son los sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a entrar a ver el método de Jacobi, pero, como dije antes, lo primero que deberíamos empezar a ver es qué es un sistema de ecuaciones, ¿sí? Sean lineales o sean no lineales. Sé que muchos ya deben tener esta definición clara, sin embargo, siempre es bueno repasar para aquellos que hayan olvidado un poco el concepto como tal. ¿Qué es un sistema? Es un módulo ordenado de elementos que van a interactuar entre sí, pero estos elementos además tienen que estar interrelacionados. ¿Qué es una ecuación? Básicamente nos podemos quedar con esta definición. Es una igualdad matemática que existe entre dos expresiones. Va a estar conformada por distintos elementos y que van a ser incógnitas, coeficientes que multiplican estas incógnitas y términos independientes. Entonces, ¿cómo se define un sistema de ecuaciones en base a estos dos conceptos? Un sistema de ecuaciones es igual a un conjunto de dos o más ecuaciones con dos o más incógnitas que van a tratar, en realidad, ¿qué vamos a tratar de hacer con los sistemas de ecuaciones? Vamos a tratar de encontrar soluciones en común a este sistema, a todas las ecuaciones. Para eso, entonces, vamos a utilizar distintos métodos. Vamos a ver algunos elementos de los sistemas de ecuaciones lineales y cómo se definen. Los sistemas de ecuaciones lineales se pueden representar de esta manera genéricamente, donde todos los elementos que tenemos A y J, todos los elementos que tenemos A y J son nuestros coeficientes. Son los coeficientes. ¿Qué son los coeficientes? Los números que van a multiplicar a las variables. Estamos viendo acá, tenemos A1, 1, A2, 2. ¿Por qué estos numeritos? Y nos va a indicar en qué ecuación está ese coeficiente. Entonces, y nos indica la ecuación. ¿Y qué nos indica la J? La J nos indica en qué columna está ese elemento, ¿sí? En qué ecuación estará, en qué fila estará. Y J nos dice en qué columna está, en qué columna podrá estar. De otra manera que lo podemos entender, J nos dice a qué tipo de variable también estamos multiplicando, ¿sí? Pero es mejor que lo entendamos así. Y representa a la ecuación o fila en la que está ese coeficiente, y J representa a la columna que está multiplicando respectivamente. ¿Qué otro elemento tenemos que recalcar? X, tenemos por ejemplo aquí las incógnitas o variables x1, x2, x3, que es lo que nosotros queremos llegar a hallar, sus valores. ¿Qué tratamos de hallar cuando resolvemos un sistema de ecuaciones lineales? Las incógnitas, queremos saber esos valores que tienen. Y lo que tenemos a la derecha, en el término de la derecha, son los términos independientes, que son números que en un lenguaje más sencillo son números que no están acompañados de variables, ¿sí? A eso conocemos como términos independientes. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Tenemos coeficientes, incógnitas y términos independientes. Eso es lo más relevante que debemos tener en mente. Entraremos a ver entonces qué nos dice o cómo se desarrolla el método de Gauss-Jacobi. El método de Gauss-Jacobi, chicos, toma el nombre en honor al matemático alemán Gustav Jacob o Jacob Jacobi. Este matemático alemán se ha ocupado de varias áreas de la matemática, incluso ha sido el primer profesor judío en Alemania. Y dentro de su trabajo, él realiza un método numérico para resolver lo que son los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, él realizó un método para resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿En qué consiste o cuál es la hermenéutica? Lo que vamos a hacer, usualmente, ¿qué hemos hecho? Hasta ahora hemos trabajado con métodos netamente iterativos, donde iterábamos una y otra vez. Entonces, este método también se caracteriza por eso. Muchos de los métodos que vamos a ver se caracterizan por ser iterativos también. ¿En qué consiste? Consiste en usar fórmulas despejadas. De las mismas ecuaciones que tenemos, nosotros vamos a hallar fórmulas despejadas, como lo que hemos hecho en el método del punto fijo. Incluso si ustedes se fijan las gráficas, etcétera, que maneja este método, también trabajamos de la misma manera.
tenemos que despejar una variable y luego ir reemplazando los valores en cada iteración sobre esa fórmula despejada. Ahora, ¿qué nos dice? Para este método de Gauss-Jacobi tiene una condición de convergencia. Esta condición de convergencia, chicos, radica en lo siguiente. El sistema con el que trabajemos, en realidad este método se puede realizar de manera matricial, pero nosotros no nos vamos a adelantar todavía tanto, dado que es el primer método que estamos viendo en esta unidad, y lo vamos a explicar de esta manera. La condición dice que debemos trabajar con una matriz de coeficientes o con este lado de nuestra ecuación, con lo que tenemos a la izquierda del igual, con un sistema que tiene que ser estrictamente diagonal dominante. Esa es la condición. Debe ser estrictamente diagonal dominante. Si nosotros no conseguimos esta condición, el sistema no va a converger. ¿En qué consiste? Vamos a explicar en qué consiste este método. Trazan una diagonal, ¿sí? Trazan una diagonal en este sentido, que considere la diagonal principal. ¿Qué es la diagonal principal? Todos los elementos que tienen el mismo subíndice. Le podemos poner A, que son I, ¿sí? Tenemos A11, A22, A33. Si tuviéramos un sistema de 4 ecuaciones, tendríamos A44 también. Pero este no es el caso. En este caso solo tenemos 3 ecuaciones para este ejemplo. Entonces, los elementos donde coinciden los coeficientes A11, A22 y A33. A eso se refiere con la diagonal dominante. Pero, ¿qué condición se debe cumplir para que un sistema sea diagonal dominante? Vamos a ir por pasos. Vamos a comenzar con la primera ecuación. Vamos a comenzar con la ecuación 1. ¿Cuál es el elemento de esta ecuación que forma parte de la diagonal principal? El elemento que forma parte de la diagonal principal o el coeficiente que forma parte es A11. Entonces la condición nos dice lo siguiente. Ese elemento A11 el valor absoluto de ese elemento A11 tiene que ser mayor a la suma de los otros elementos restantes, de los otros coeficientes restantes, es decir, de A12 y de A13. Repetimos nuevamente. Volvemos a empezar con la primera ecuación. El elemento que forma parte de la diagonal principal o de la diagonal principal es este 1, y el valor absoluto de este valor tiene que ser igual, o mejor dicho, tiene que ser mayor a la suma del valor absoluto de los otros coeficientes de esa ecuación. Entonces, ¿qué vamos a tener? El valor absoluto de A11 tiene que ser mayor a la suma del valor absoluto de los otros elementos, en este caso de A12 y de A13. Vamos con la siguiente ecuación. Para todas las ecuaciones se debe cumplir esto. En la segunda fila, ¿cuál es el elemento de la diagonal dominante o de la diagonal principal? El elemento de la diagonal principal es A22. Eso quiere decir que el valor absoluto de A22 debe ser mayor a la suma de los otros coeficientes de la ecuación, es decir, de A21 y de A22, igual en valor absoluto. Lo mismo con la tercera ecuación. Vamos a marcar acá los coeficientes. Para la tercera ecuación, el elemento de la diagonal dominante es A33, donde sus coeficientes son iguales. Y entonces eso quiere decir que la suma de los valores absolutos de los otros elementos que quedan en la ecuación también forman parte de la condición. ¿De qué manera? El elemento de la diagonal principal debe ser mayor a los otros elementos de la ecuación. Continuamos, si un sistema no cumple la condición, nos dice, si no se cumpliera en alguna de las ecuaciones la condición, entonces hay que mover las ecuaciones, podemos cambiar la ecuación. Por ejemplo, si en esta no se cumple, podemos cambiarla, podemos llevar la tercera arriba, la primera abajo, podemos hacer cambio de lugar de las ecuaciones para ver que se trate de cumplir esta condición. Entonces, de ser posible que se cumpla la condición con el orden que pongamos en nuestro sistema de las ecuaciones, recién podemos resolver el sistema, si no, no tendría ningún sentido, dado que es probable que no vaya a converger.
Continuando con lo que es la notación, entonces vamos a ver distintos casos de notaciones. Dos tipos en realidad. Para los sistemas de ecuaciones que tienen variables de esta manera, x1, x2, x3, entonces para esos sistemas la notación va en este sentido. X, que representa el nombre de nuestra variable, porque si las variables fueran y1, y2, y3, entonces en vez de x tendríamos y. Si fuera z1, z2, z3, tendríamos z, y así sucesivamente. Como en este caso tenemos x1, x2, x3, x representa genéricamente al nombre de esa variable. Y representa a la variable. Por ejemplo, si estoy hallando la iteración para x1, será x1. Si estoy hallando la iteración para x2, será x2. Si estoy hallando la iteración para x3, será x3. Entonces, eso representa ahí este subíndice que vemos en cada una de nuestras variables. Ya, una vez que hemos aclarado qué es y, vamos a ver ahora qué es j. Se pueden estar imaginando qué representa j. J es el número de iteración. J hace referencia a la iteración. Si, por ejemplo, estamos hallando el valor de x3 en la iteración 5, entonces esto se representa así. El valor de x3 en la iteración 5, que va arriba. De esa manera. Entonces lo de abajo nos indica a qué variable hacemos referencia y lo de arriba nos indica qué número de iteraciones. De esa manera es que nosotros expresamos los elementos en cada iteración. Ahora, si nuestro sistema de ecuaciones lineales nos habla de que es un sistema con variables x, y, z, ya no hay confusión en x1, x2, x3 donde podíamos confundirnos, ¿no? Son distintas variables. Entonces directamente colocan el nombre de la variable y arriba j sigue representando la iteración. Por ejemplo, quiero saber el valor de x en la iteración, el valor de z en la iteración 4. Entonces coloco z y arriba 4. Quiero saber la iteración de quiero saber en la iteración 3y, y3. Quiero saber x en la iteración 2, x2. Entonces de esa manera es que nosotros representamos su notación. Esto tiene que quedar bastante claro para los ejemplos que vamos a hacer. Viendo ahora el algoritmo, vamos a dividir este algoritmo en 4 pasos. El primero es verificar la condición de convergencia. ¿Qué condición era? Podrían hacer ahí una pausa y tratar de recordar. Tenemos que ver que nuestro sistema nos presente una matriz de coeficientes o un sistema que tenga una diagonal dominante. Diagonal principal dominante. ¿Sí? Ese es el primer paso. Si no se cumple esa condición, chicos, no podemos proceder con el método hasta que realmente se cumpla. El segundo caso nos dice que tenemos que despejar x y de la variable de la ecuación y. Dice. ¿Eso qué significa? De la ecuación 1 yo despejaré x1, de la ecuación 2 yo despejaré x2, de la ecuación 3 yo despejaré x4, de la ecuación n yo despejaré xn y así sucesivamente. Si tenemos un sistema x, y, z, w, lo que quieran, entonces en la primera ecuación yo despejo x, en la segunda ecuación yo despejo y, en la tercera ecuación yo despejo z, en la cuarta despejo w y así sucesivamente, en el orden que se encuentren las variables. Luego, en el tercer punto nos dice reemplazar x1, x2, x3 en la iteración y más 1. Estamos hablando de que en xy, que va a ser los valores que obtenemos de cada variable en la iteración y, hay que reemplazarlos luego en la iteración y más 1. Esto lo vamos a ver con mayor detalle con el ejemplo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si hemos obtenido algo así, si les pongo el ejemplo de que hemos obtenido algo así. Ok, x1 es igual a x2 menos x3 sobre 4. Entonces yo quiero hallar x1 en la iteración 3. Entonces para la iteración 3 yo voy a tener que reemplazar los datos de la iteración 2. Para la iteración 3 tendré que reemplazar x2 en la iteración 2, x3 en la iteración 2 y así es como tenemos que trabajar para cada iteración. Bien, ¿cómo calculamos el error? Hay distintas maneras para calcular el error, chicos. Hay distintas fórmulas. Hay una que les dice que saquen el error para cada uno de sus valores y tomen el mayor. Otro dice que
hallen un valor absoluto entre la iteración i y la i menos 1. Nosotros vamos a utilizar esta fórmula que ya la dominamos nosotros, la iteración actual menos la iteración anterior sobre la iteración actual. No se olviden que j representa la iteración, entonces tenemos x para la iteración j menos x en la iteración j menos 1 sobre la iteración j por 100%. Vamos a obtener entonces un error aproximado para x, un error aproximado para y, un error aproximado para z o para las variables que tengan, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que tenemos que sacar de aquí el mayor y ese va a ser el error que represente a todo el sistema, ¿sí? Entonces, si ese error es menor al error tolerable, entonces en ese punto es cuando podemos parar de iterar. Por eso es que tenemos que hallar el error en la segunda iteración, dado que de esa manera, si hemos visto que el error aproximado llega a ser mayor al error tolerable, entonces, mejor dicho, si llega a ser menor al error tolerable, entonces podemos parar de iterar. En el cuarto valor vamos a actualizar nuestros datos y si es que el error sigue siendo mayor al tolerable, entonces volvemos al paso 3. De esa manera vamos a trabajar con nuestro algoritmo.